Paz a vos. Dios los bendiga. Les habla en este día tan bonito de vida que nos ha dado Dios para vivir su hermano Salvador de la Iglesia de Dios del séptimo día de Galeana. Nada más para desearles lo mejor, lo más bonito y todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, y en estos tiempos tan difíciles decirles, verdad, que con todo su corazón, con todo su amor, hermanos, tengan bendición de Dios y llene su corazón de ánimo, de aliento, de paz y de tranquilidad. En este día yo les deseo, hermanos, que entre la sabiduría de nuestro Padre Dios en su corazón, en su mente, y no se dejen doblegar por cualquier circunstancia que estemos pasando, hermanos, porque la palabra de Dios nos lo dice claramente, que el que persevere hasta el final recibirá su galardón. Y en estos tiempos tan difíciles, hermanos, es muy importante seguir creyendo en las promesas que Dios nos da en su palabra. Y su palabra nos dice que caerán 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, mas a nosotros no llegará nadie, porque somos hijos de un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo creó. En esta hora yo le animo, yo le invito, hermano, con todo mi amor y mi corazón, porque Dios ha hecho maravillas en mi vida, en mi rehabilitación, hermano. Y yo le invito que a pesar de que esté pasando por lo que esté pasando, usted siempre siga con una actitud positiva, con una actitud de un ánimo de Cristo en su corazón, con una voluntad siempre de ver las cosas, de ver en las cosas malas lo bueno, lo positivo, y la actitud siempre con una postura de valentía, de esforzarnos y de ser valientes. Dice la palabra de Dios que no tenemos que tener miedo de todo lo que pasemos o veamos en este mundo. Y en esta hora yo le invito que apliquemos con todo nuestro corazón, creyendo con toda nuestra fe y nuestra confianza en que somos hijos de ese Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios, hermanos, que tanto tiene el Padre, tanto tiene el Hijo. Entonces somos hijos de un Dios todopoderoso, y para todos, para nosotros todo es posible en Cristo Jesús. No vamos a ver ni nos vamos a enfocar en lo negativo, en el problema, nos vamos a enfocar en la solución a esos problemas, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos está haciendo bien para seguir adelante, no que nos quedemos estancados pensando en el problema, en las condiciones adversas con las que estamos pasando. Debemos de pensar en ver las circunstancias, condiciones y situaciones que nos van a hacer sobresalir y salir en victoria de todo esto, enfocándonos siempre en las cosas buenas que Dios nos da a través de su palabra. Acuérdense que la palabra es la verdad, y en la oración, que es muy importante, dice la oración, que la oración con fe, la oración del justo tiene poder y nunca vuelve sola, hermanos. Tenemos el Dios todopoderoso, que es nuestro Padre. Tenemos la roca fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo, que no nos deja nunca, hermanos. Y tenemos lo mejor que pueda tener un ser humano, porque muchos de nuestros hermanos, todavía aún pasando por lo que estamos pasando, todavía no se humilla a los pies de Cristo. Y yo en esta hora yo te invito, hermano, a que sigas humillándote a los pies de Cristo y clamando, pidiendo, suplicando, rogándole, creyendo con toda tu fe, con toda seguridad, que Dios siempre te va a responder. En esta hora yo te invito a que sigas perseverando hasta el final. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, todo lo podemos en el nombre de mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Hermano, Dios te bendiga. La palabra dice que en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora tú en Cristo Jesús eres nueva criatura y eres llamado a ser hijo de luz. Te invito a que cantes este nuevo canto, que lo cantes conmigo.
y sobre todo que te goces en el Señor y en su alabanza. Dile así: la fuente de la vida es el Padre de la creación, y por su misericordia hay salvación. Librados de la muerte, de la oscuridad nos rescató. Su amor es evidente, nos iluminó, y viviremos como hijos de luz. 1, 2, 3. En Jesús somos libres. Su amor es invencible. Él es el que nos salva. No hay otro como el Señor, y viviremos como hijos de luz. En Jesús somos libres. Su amor es invencible. He aquí todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Deja atrás todo lo que tengas, porque ahora en Cristo Jesús eres una nueva persona. Canta conmigo y dile así: dejando atrás la oscuridad, viviremos en la luz, viviremos en la luz. En Jesús somos libres. Su amor es invencible. En Jesús somos libres. Su amor es invencible. Su amor es invencible. Amén. Porque nosotros tenemos que ejercitar la fe. Porque tenemos que estar de fe en fe. Nosotros no vivimos de emoción en emoción. Nosotros vivimos de fe, en movimiento. Y otra cosa, el barro tiene que estar a disposición del alfarero. El barro no elige lo que él quiere hacer, Él no discute. no discute. Yo hice aquel jarrito de allí que por lo general es para colocar flores. Y en este otro también se pueden colocar flores, todo depende del modelo. Pero si yo quiero hacer un vaso para tomar agua, o si yo quiero transformar esto en un velador, yo voy a elegir. El barro no elige lo que él quiere ser. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Dios sabe lo que es mejor para mí. Y Dios sabe también lo que es mejor para tu vida. Tú solo tienes que procurar oír la palabra de Dios, ver lo que Dios te está orientando, tomar posesión de esta palabra y colocarla en práctica. Porque el alfarero decide lo que tú vas a hacer. No eres tú.
Hermanos, paz a vosotros, reciban un saludo de paz desde la iglesia en la colonia Galeana, Templo Monte Oreb. En esta tarde hemos venido a alabar al único que resucitó el tercer día, al único que venció la muerte. Cante conmigo, ¿quién triunfó? ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. El Cordero de Dios es perfecto. Amén. Cántelo conmigo. ¿Quién creó? ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios y poderoso eres, Señor, y no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Al único Dios. ¿Quién creó y todas las cosas y perfección en todas sus obras? Y solo Él, y es nuestra fuerza y nuestro Dios. Único Dios y poderoso eres, Señor, y no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios y poderoso eres, Señor, y no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios y poderoso eres, Señor, y no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios y poderoso eres, Señor, y no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Al único Dios. Amén. Por tanto, todos nosotros, hermanos, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor, con cara descubierta, tal y como somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Vamos, iglesia, canta conmigo. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan, que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Una vez más. Y yo quiero
que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Porque vamos de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, y transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amén. Rendimos toda la gloria, todo el honor, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha regalado la salvación. Amén. Vamos a cantar con ese corazón agradecido, con euforia, digamos gracias, Señor, por tu sacrificio. Amén. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cántalo con nosotros, conmueve. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cántalo fuerte, el que gobierna. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios
que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 por lo que hiciste en mí. Gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 6, versos 9 y 10, hermanos, dice: sea hecha toda la voluntad de nuestro Señor como en el cielo. Así también, hermanos, todo su poder, toda su gloria, los hijos de Dios deseamos que sea hecha en la tierra. Amén. Cante con nosotros. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Dígalo fuerte. Hoy nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Y Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Amén. Recibe toda la gloria, todo el honor, Señor. Amén. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Y Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo. Dile: como en el cielo. Como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo.
cielo, ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo. Amén. Tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios invencible, inigualable, tenemos un Dios eterno. Y en esta tarde le venimos a cantar a ese Dios imparable. Cántelo conmigo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dile una vez más, eres exaltado. Eres alabado y eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien
Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, si te tengo, no me falta nada, si te tengo a ti, porque te tengo, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, si te tengo, no me falta nada. Porque te tengo a ti. Gloria a tu nombre, Señor. Si tú vas enfrente, no nos falta nada. No tenemos, Señor, temor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres, sí, Se trata de ti, Padre. Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Toda la gloria, hermanos. Reconocemos su pueblo reconoce ese poder, de dónde vienen las cosas. Muchos han sido afectados, muchos han caído en la enfermedad. Muchos, hermanos, y acompañamos a las familias, han perdido lo más querido. La vida, Padre Santo, está en tus manos. Nuestra vida, Señor, está en tus manos. En ti confiamos porque eres el hacedor de todas las cosas, Señor. Tú eres el principio, tú creaste todo y tú eres el final, el alfa, el omega, el principio, el fin. ¿A quién más iremos, Señor, sino a ti? Hermanos, este culto donde iniciamos este año civil, que llegue en nuestro corazón, que sea lleno nuestro espíritu de la fuente inagotable que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro único Rey. Que su espíritu nos infunda aliento, que su espíritu nos lleve de gloria en gloria, que su espíritu nos fortalezca, hermanos, porque dice su palabra que como barro hemos caído en sus manos, pero Él, en lugar de despojarnos, en lugar de desecharnos, nos ha tomado en sus manos y nos ha transformado. Hermanos, si aún estamos escuchando su palabra, es porque Dios desea aún trabajar con nosotros. No caigas en la tentación, no caigas en el desánimo, no caigas en la depresión. Levántate, soporta el hombro de tu hermano, acompaña al que llora, sé iglesia, fortalécete. Ese es el mensaje que Galeana tiene, y que los hermanos, la palabra de nuestro Dios se infunde y que llegue a tus oídos. Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos sean para este culto vespertino de este 2 de enero del 2021.
Para quienes no me conocen, mi nombre es Elías Esparza. Soy pastor asignado para atender a la iglesia que se reúne en el Templo Getsemaní de la Iglesia de Dios. Séptimo día. Me da mucho gusto compartir con ustedes la palabra en esta tarde y me gustaría invitarlos primeramente para que invitemos a nuestro Dios juntos, para que en oración le pidamos que nos acompañe, que su Espíritu Santo sea el que dirija las palabras, los pensamientos, las ideas que están plasmadas y que podamos recibir edificación todos en esta tarde. Gracias a todos por acompañarnos. Les invito a orar. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te invitamos, Señor, en esta tarde para que nos acompañes, para que dirijas tú la enseñanza que tenemos preparada, que tú seas quien influya en mis hermanos, para que sean edificados en esta tarde, para que juntos seamos edificados todos, Señor. Cambia nuestros corazones, cambia nuestras intenciones, basados en la reflexión que tendremos en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser mejores, que nos ayudes también para tener paciencia en medio de la crisis, y que no desmayemos, Señor, cada que nos enfrentamos a alguna angustia, alguna necesidad. Te pedimos por quienes sufren por la enfermedad, te pedimos también por quienes han perdido familiares. Consuela, Señor, y atiéndelos a cada uno en su necesidad. Esta tarde, Señor, yo quiero pedirte que te muevas poderosamente en lo que se ha de decir y que ayudes a todos para que en el entendimiento podamos unidos en un solo propósito, alabar y bendecir tu nombre con todo lo que hacemos. Ven y llena cada hogar que escucha, cada familia que está reunida alrededor de este medio con el cual transmitimos y permítenos, Señor, ser de edificación para tu pueblo. Muévete tú, Señor, en cada uno de los corazones y ayúdanos a ser mejores. Lo pedimos todo y lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, en medio de crisis, en medio de violencia, en medio de pandemia, en medio de todos los cuidados y todos los lineamientos que el gobierno nos está estableciendo, todos los cambios que tenemos en el hogar, los cambios que tenemos en el trabajo, en medio de la soledad, de la sociedad, bueno, todos hemos aprendido algo, todos hemos sacado lecciones que tenemos que implementar en casa, cambiar en nuestras costumbres, cambiar en nuestros hábitos, y creo que esto nos ha dejado bastante reflexión. No todos hemos tenido la capacidad de visualizar todo, así que en esta tarde yo quiero invitarlos para que hagamos una reflexión basado en una enseñanza, en varias enseñanzas de Jesús y también en enseñanzas acerca de la nueva reflexión que tenemos que tener en medio de la crisis. Varias preguntas vienen hacia nosotros, como la que ya nos hicimos en este momento. ¿Qué aprendemos en medio de las crisis? ¿Qué enseñanzas en las historias y en las parábolas que vemos de Jesús que nos ayuden para enfrentar en esta crisis, para enfrentar todas estas nuevas situaciones que estamos enfrentando hoy? Como una pequeña partícula, un pequeño virus viene a irrumpir en nuestra vida y cambia todo lo que conocemos como estábamos. Ha incluso movido todos nuestros cimientos en los cuales nos basamos. El valor del dinero, el valor del trabajo, los cambios en la estructura familiar, incluso la convivencia que se supone puede ser pacífica, hoy está en crisis. Hemos perdido familiares y esos familiares se han ido sin ni siquiera poder verlos por última vez. Todos estos cambios nos generan varias preguntas. ¿Cómo leer estos tiempos y sus cambios? ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo enfrentarlos con valentía? ¿Cómo enfrentarlos sin tener el corazón partido? ¿Cómo enfrentarlos sin lágrimas en los ojos? ¿Qué hacer durante una crisis? ¿Cómo levantar la cabeza y cómo seguir con fortaleza cuando hemos perdido a lo mejor algún hijo, o hemos perdido a nuestros padres, o hemos perdido también nuestro negocio? ¿Cómo hemos sido afectados con el salario? ¿Cómo podemos levantar nuestra cabeza en medio de todo este problema? ¿Cómo manejar la adversidad? Es algo que la Biblia lo dice claramente, y aunque nosotros lo conocemos, no hemos sabido sacar de esta enseñanza y ponerla enfrente de nosotros y ser valientes para todo lo que viene. Me gustaría que hoy, en esta tarde, pudiéramos obtener alguna enseñanza de algunas secciones de la Escritura. Tengo 3 secciones de Escritura que me gustaría compartir con ustedes, pero me gustaría resaltar algunas cosas que han cambiado ahora en medio de esta crisis y de este aislamiento. Una de ellas es resaltar lo vulnerable que somos como sociedad. Fíjense cómo llega el virus y cambia nuestro sistema económico, cambian las bases sobre las que estamos verdaderamente apoyados. ¿Cuáles son nuestros valores?
Algunos dependíamos específicamente del trabajo. Si se nos mueve, si se nos acaba, nuestra vida se convierte en un caos. Los valores materiales vienen a ser algo diferente ahora porque nuestro nivel adquisitivo ha cambiado. También tenemos algo que aprender en el sentido de qué es lo valioso realmente. Cuando regresamos a la convivencia con la familia y tenemos trabajo en casa o la oficina no la llevamos a casa, entonces la convivencia cambia, las rutinas y nuestros estados de ánimo se ven afectados por diferentes situaciones. ¿Cómo hemos podido enfrentar estos cambios que la sociedad ha venido a mostrar? Los viajes, nuestras vacaciones, nuestros descansos, las salidas a algún restaurante, los festejos, las graduaciones, nuestros cumpleaños y todo lo que son celebraciones en casa que han venido a ser afectadas porque nuestros abuelos ya no pueden estar, porque nuestros padres, nuestros tíos que pasan los 50 años tienen que ser cuidados de manera diferente, porque nuestros jóvenes aún con todas las medidas que tenemos, ellos se liberan y están estresados en casa. ¿Cómo podemos ser tan vulnerables, hemos sido tan afectados con un pequeño virus? Otra de las cosas es la pérdida, hermanos, la pérdida que nos afecta pues a nosotros porque tuvimos a un enfermo de COVID, entra al hospital, dura algunos días y no volvemos a verlo. Nos lo entregan en una caja después de incinerado. Me parece que eso es un dolor en el corazón que jamás pasa. Necesitamos valorar a las personas que tenemos y esa no es la verdadera circunstancia en la cual valoramos. Deberíamos valorar en vida y esto es una de las enseñanzas que nos deja la pandemia y el aislamiento. Nosotros hemos enfrentado con enfermedades que nos llevan al hospital y después de un tiempo y después de un tratamiento podemos tener la esperanza y hemos estado siempre confiados de que después de ese tratamiento en el hospital, después de alguna cirugía, nuestro pariente, nuestro familiar lo hemos de ver sano. En algunos casos no sucede así, pero tenemos la oportunidad de despedirnos, tenemos la oportunidad de verlo, tenemos la oportunidad de despedirnos tal vez aún en medio de la pérdida, pero pudimos ver a nuestro ser querido. En este aislamiento, en esta pandemia, hay personas que han perdido sus familiares, entraron al hospital y esta esperanza que tenían después de ser tratados en el hospital se perdió. Ellos ya no los volvieron a ver, fueron entregados en una urna después de incinerar y esto es una pérdida que jamás se recupera. Hablemos ahora de los empleos que se han perdido, los negocios que han dejado de producir porque han sido afectados con el aislamiento, porque no hay clientes, porque no tienen productos que puedan ser utilizados en medio de toda esta crisis. Se reducen los salarios, se reducen los ingresos y por lo tanto la gente no sale a comprar, no hay un flujo económico que pudiera aventajar a algunos negocios y a otros no. Tenemos negocios quebrados, tenemos personas que son afectadas en sus ingresos, los recursos que son invertidos para atender a algún familiar en problemado, un familiar que tiene necesidades específicas de medicamentos, de atenciones médicas, de hospitalización, de algún respirador tal vez, y los tiempos que dura en esta crisis pudieran afectar gravemente los ingresos y la economía de una familia. Nosotros podemos también tener una reflexión en las personas que cuidan a estos enfermos, cómo se desgastan, cómo se preocupan a la hora de estar atendiendo a su familiar y ver que empeora, sentir la adversidad en medio de esa crisis, sabiendo que puede morir en cualquier momento o que se va recuperando y en medio de esa recuperación puede tener una recaída y entonces todo se resquebraja. Podemos también reflexionar en los doctores, en las enfermeras, en las personas que se convirtieron en enfermeros, enfermeras o médicos en casa porque no tuvieron la oportunidad de ser hospitalizados. Todo esto genera angustia, genera tiempo perdido, esfuerzo, desesperanza, genera malestar, genera gastos económicos, por supuesto. Otro de los problemas son los problemas sociales que vienen acarreándose con todas estas pérdidas. Empezamos a ver inseguridad, robos, personas que son violentas en una calle, personas que incrementan estos problemas sociales porque no tienen el sustento y además otros que aprovechan estas pérdidas para ir y avanzar en sus pensamientos malos. Hay desinformación, que también esto genera una crisis, hay
una crisis porque pensamos que todo esto es conspiración y nos alienta a no obedecer los lineamientos de gobierno. Pensamos que hay mentiras en toda la información que se maneja y esto nos hace ser incrédulos a algunas medidas que se nos están pidiendo. Desobedecemos voluntariamente porque tenemos esta misma desinformación y a causa de las mentiras nosotros empezamos a tomar nuestros propios consejos y nuestras propias motivaciones. También, hermanos, en medio de toda esta desinformación se convierte la ignorancia en una herramienta contraria a todo lo que nosotros necesitamos tener. Tenemos incapacidad para reaccionar ante los problemas. Cuando tenemos el problema encima es cuando ya reflexionamos y pensamos en que deberíamos de haber usado el cubreboca, deberíamos de haber usado el gel de otra manera, deberíamos haber puesto en nuestras casas algunos filtros más, debería de haber evitado ir a visitar a mi familiar que murió a consecuencia de una visita personal. Recibimos a familiares del extranjero y decimos, no, pues es que ellos vienen a visitarnos, pero generan en nosotros un problema de enfermedad o de contagio y perdemos un familiar debido a esto. Hasta entonces es cuando nosotros reflexionamos de qué deberíamos haber hecho mejor. Otros problemas, hermanos, son la crisis familiar interna, que genera la misma convivencia, rompe las rutinas, rompe las maneras como estamos acostumbrados a vivir, y entonces la ama de casa o la persona que se encarga de cuidar la casa nunca termina y se ve desesperada porque a la hora de la limpieza se generan más problemas dentro del hogar porque no está limpio, porque no está terminado, porque apenas termina una rutina y ya está sucio de nuevo. Cambia los horarios de comida, cambia el estilo de comida, cambia también las pláticas que se tienen. Los hijos están en medio, están algunas veces estudiando, algunas veces jugando. Los medios electrónicos podrían generar una crisis también con todos los que están ahí. Hablamos acerca de que la violencia empieza a existir, empiezan a generarse conflictos entre la pareja y conflictos con los hijos. Luego vienen los insultos que quitan la paz. Y luego se destruyen los vínculos y se separan las personas, aislándose entre ellos. Nuestro núcleo familiar, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que la familia del interior de una familia sana, vienen familias y sociedades, se forman sanos. Así que nosotros tendríamos que ser reflexivos esta tarde directamente sobre nuestra familia. La familia, entonces, evitemos estar separados. No permitas que el aparato electrónico sea el maestro de tus hijos. No permitas que el aparato electrónico aísle nuestras conversaciones en sobremesa. No permitas tampoco que algunos juegos de video se interpongan en la convivencia familiar. Alienta para el estudio, alienta para la oración, alienta también para la conversación sana, alienta también para que podamos poner estrategias para romper este problema de crisis familiar interna. Ha habido muchísimos matrimonios, hermanos, que han sido violentados en su interior y que han terminado. Los hijos quedan solos, las familias separadas, intentando rehacer sus vidas cada uno. No permitamos que esto siga sucediendo, hermanos. Redes sociales y otros distractores en el Internet pudieran ser con graves problemas y con graves consecuencias para el núcleo familiar. Todos estos problemas, hermanos, todo esto que hemos estado hablando es enemigo de la unidad familiar y de la unidad en la sociedad también. No tenemos los mismos propósitos, hemos perdido nuestro sentido, tenemos la búsqueda individual para nuestra familia, para proveer recursos, independientemente de a quién afectemos. No dejemos que esto siga sucediendo. Todo lo anterior que hemos estado platicando también rompe la disposición para servir a otros hermanos, para abrir nuestro corazón y compartir con otros los recursos que tenemos. Rompe nuestra intención de servir a otros en diferentes necesidades. Cuando vemos a algún vecino que perdió su empleo, nosotros tenemos ese mismo temor y entonces guardamos nuestros recursos y no abrimos esta posibilidad de ayuda. También, hermanos, tenemos el estudio de la palabra limitado, porque nuestro tiempo está absorto, está consumido en pensar cuál es la estrategia que voy a usar si me quedo sin empleo, cuál es la estrategia que necesito tener si llega a pasarme alguna crisis o llego a enfermar y mi familia se queda sin ese recurso. Nosotros tenemos que tener disciplinas, hermanos, que nos ayuden para sobrellevar todas estas crisis. Las disciplinas espirituales escritas en la Escritura nos ayudan para estar tranquilos, para tener una plática con nuestro Dios, para reflexionar en lo que Dios nos ha enseñado que debemos hacer. Y bueno, todo esto ha sido un problema ahora en el aislamiento porque nuestra mente está ocupada en diferentes
en diferentes cosas. Todo esto, hermanos y hermanas, ha sido anunciado por el Señor en su palabra con mucha anticipación, sabiendo que vendrán enfermedades, que vendrán guerras, que vendrán temblores, y nosotros tendríamos que anticiparnos a todas estas cosas, preparando nuestro corazón y nuestra mente para enfrentar con valentía toda esta crisis que se está dispersando en nuestras sociedades. Nuestro Dios y su consejo son sabios y están a la orden del día, hermanos. Están allí en nuestra escritura. Abriendo sus páginas podemos encontrar cuál es el consejo y cuál es su dirección, la que deberíamos aplicar para vencer en medio de la crisis y estar en paz en medio de la tormenta. En esta tarde me gustaría que analizáramos 3 lecturas que nos son un ejemplo para, primero que nada, reconocer la crisis y luego manejar la crisis y después analizar cuáles son las acciones que vamos a tomar para hacerlo con valor, para hacerlo con cabeza en alto, con confianza y con seguridad en nuestro Dios. Quiero llevarlos primero que nada al libro de los Jueces, en el capítulo 9, versos 10 y 11. Y esta sección la veríamos como la higuera que se le pidió que fuera rey. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les dijo, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hermanos, esta historia está en medio de la parábola de Jotán, que habla al pueblo después de que fueron asesinados sus hermanos por el rey Abimelech. Una persona productiva, podríamos decir, tratando de extraer la enseñanza de esta lectura, estaría demasiado ocupada haciendo el bien para perder el tiempo con poderes políticos. Nosotros podríamos desviarnos, que es la enseñanza que tenemos ahora. Nosotros a lo mejor no estamos siendo requeridos para poderes políticos o para poderes de eminencia, es decir, para ser jefes o para ser líderes de alguna de las campañas que vamos a lograr tener. Pero nosotros sí tenemos que orientarnos a la dirección que nuestro Dios nos da. Tenemos que encontrar cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestra misión, y en medio de ese trabajo, hermanos, poder beneficiar a la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor, empezando por nuestra familia. Así que, hermanos, cuidemos de no estar ocupados en actividades que detengan nuestra misión, en actividades que nos limiten para acercarnos a Dios. La mayoría de nosotros tenemos ocupaciones y tenemos trabajos, tenemos actividades que limitan nuestro tiempo, nuestra habilidad para administración del tiempo tampoco a veces no es muy buena. Y entonces nos enfrentamos a estar haciendo cosas que no tienen ningún provecho para nuestra vida y limitamos las cosas de nuestro Dios y las dejamos en un lado. Esta tarde yo quiero invitarlos, hermanos, para que así como la higuera no cayó en la tentación de ser el rey, nosotros no caigamos en la tentación de estar haciendo cosas que nos hacen perder nuestra vida. Si hacemos actividades que no tienen ningún provecho en el lado espiritual, entonces estaríamos dejando nuestra vida de lado. Estamos quitándole el valor a lo verdaderamente importante. Así que, hermanos, no caigamos en la tentación ni de ser figura para nadie, ni de recibir honores de nadie. Lo que nosotros tenemos que estar pensando y estar enfocados es cuál es el ministerio que tengo, cuáles son las virtudes que el Señor ha puesto en mí para poder beneficiar a quienes me rodean, especialmente a mi familia y también a la sociedad en la que me manejo, los compañeros de trabajo, los amigos, los vecinos, los parientes lejanos.
¿cómo voy a influir de manera positiva en ellos? Y estando ocupado en eso, entonces no tendríamos tiempo para ir a los poderes de otro nivel. Una segunda enseñanza que tenemos aquí es que una persona inútil estaría contenta de recibir esos honores. Así que si nosotros no tenemos una utilidad, nuestra tentación es mayor, hermanos, porque a la hora de recibir honor, entonces nos es atractivo perdernos en esas actividades. Buscamos algo que nos haga ser, algo que nos haga valer según nuestro propio concepto, y esto haría que nosotros finalmente termináramos destruyendo principalmente a la gente que gobernamos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos y las personas cercanas. No permitamos que esto sea de esta manera. Hermanos, algunos de nosotros tenemos responsabilidad muy grande al servir a nuestro Creador. No perdamos el tiempo y hagámoslo con honor y con humildad. No tomemos esto como algo ligero. Nosotros estamos llamados aquí para hacer lo que Dios quiere que seamos. No perdamos este enfoque y hagámoslo esto con honor y gracia. Una tercera enseñanza que tenemos aquí es que Abimelech, como fue comparado con una zarza. La palabra zarza se traduce a nuestro lenguaje actual como un gatuño, como una planta con espinas, sin hojas, que no florece y que no tiene ninguna utilidad más que ser quemada. Es lo que dice la Escritura. Así Abimelech es comparado con esa zarza, porque era alguien que no merecía estar en lugar de eminencia, no tenía la competencia para ser eminente o para tener mando, no tenía ni la experiencia ni el conocimiento para poder desarrollar esta actividad. Así que Jotam en su parábola lo compara con esa zarza y dice dice la historia pues que finalmente cuando se compara esta parábola en los resultados que tuvo Abimelech, no pudo ofrecer a Israel la protección que necesitaban, no pudo darle seguridad. La parábola de Jotam se hizo realidad y nos cuenta que Abimelech destruyó la ciudad de Siquem en el verso 45, quemó la torre de Siquem, según lo relata el capítulo 9 en el verso 46 al 49, y finalmente se narra su muerte en Tebes, en el verso 53 y 54. Hermanos, nosotros no somos una zarza. Nosotros no somos comparados nunca con una zarza. Nosotros fuimos amados por nuestro Dios y fuimos creados con un propósito específico. Hemos sido elegidos por Dios para ser útiles, pero útiles a su palabra, hermano, no con respecto a los seres humanos, no para tener fama y poder y fortuna. Nosotros fuimos creados para ser hijos de Dios, valiosos, valientes, entregados, con decisiones. Si nosotros lo queremos hacer y decidimos hacerlo, estamos en dependencia total de lo que Él nos está diciendo. Así que conozcamos por lo menos cuáles son las maneras y los medios como Él nos empuja a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Nos conviene, hermanos? Nosotros tenemos ese valor y tenemos esa entereza, estamos capacitados por el Espíritu Santo para lograrlo, y en todo momento seremos una higuera floreciente, llena de hojas y de frutos, en donde la gente viene, se protege del sol y además se alimenta con un fruto delicioso. Una siguiente sección que podemos analizar de este relato, hermanos, es que los que dan fruto para el bien de la gente, para el bien público, son justamente respetados y honrados por todos los sabios, más que quienes son una figura. El mayor honor de un siervo es que su amo reciba la honra. Así que nosotros estamos aquí tratando de con nuestras acciones y con nuestro servicio, que la gente ame y honre a nuestro Dios. Nosotros le rendimos la alabanza, le damos la mayor satisfacción al ser útiles en su obra. Así que nosotros, hermanos, si lo hiciéramos por nosotros mismos, nuestras mejores obras no serían de valor. Pero nuestras obras, hermanos, van acompañadas del poder del Espíritu Santo, que lo hace valioso. Así que, hermanos, todo lo que podamos hacer a partir de ahora para honrar a nuestro Dios, hagámoslo con el corazón abierto, con un corazón sincero, con integridad, con motivación, con una sonrisa, con gozo, esbozando pues la alegría que nos da servir al Dios Todopoderoso. Otra sección, hermanos, podría ser también que todos los árboles frutales dieron la misma razón para rechazar ser rey. Y la razón era: no puedo dejar de ser lo que soy para dedicarme a esta actividad. Así que gobernar, hermanos, podemos decir, y todos los que han hecho o han tenido algún puesto de mando de eminencia pueden decirme que sí a esto que voy a decir. Gobernar, hermanos, exige a un hombre mucho esfuerzo y mucho cuidado, mucha dedicación, mucha
sabiduría, mucha inteligencia para poder tomar decisiones. El tiempo y el esfuerzo se guardan en el trabajo, en el ministerio. Solo este trabajo, hermanos, es trascendente. Así que nosotros no gastemos en trabajos, hermanos, que pueden darnos fortuna, que pueden darnos honor o que pueden darnos la gloria a nosotros. Nosotros no estamos aquí para hacer nosotros algo. Nosotros estamos aquí para servir a Dios y que sea Dios el que reciba la honra y la gloria. Podemos comentar también, hermanos, que las personas que les gusta tener confianza y poder público, se les exige que renuncien a todos sus intereses y ventajas particulares por el bien de los demás. Así que si en algún momento usted ha sido llamado para eso, hermano, sea entonces valiente, porque va a tener que renunciar a algunos intereses particulares. Va a tener que sacrificar a su familia en algunas ocasiones. Va a tener que sacrificar sus propios sueños por el bien de las demás personas. Si usted tiene esta característica, si usted ha sido llamado por Dios y se le elige para un pueblo como este, hermano, no se niegue. Dios está poniendo esta condición en su vida, pero debe ser para poner el interés de los demás antes que el suyo mismo. Es por eso que esta misión, esta posición de liderazgo, esta posición de eminencia, se desprende de un don que el Espíritu Santo le va a dar. Por lo tanto, hermanos, no todos tenemos los mismos dones y no todos tenemos este don en particular. Si usted recibe este don, entonces que Dios bendiga su trabajo y hágalo por el bien de todas las demás personas. Una siguiente razón, hermanos, es que quienes han sido ascendidos a cargos de honra y de dignidad corren el gran peligro de perder su capacidad de dar frutos. Esta razón nos dice que algunas personas que están en eminencia pueden tener miedo, pues, de ser demasiado grandes, porque esta circunstancia en el corazón y en nuestra mente puede no ser manejada correctamente. Y entonces esto nos pone en riesgo de desviar nuestra atención hacia nosotros mismos, de desviar nuestra atención hacia lo bello o lo hermoso que se siente que lo vean a uno antes que a cualquier otra persona. Una persona que está en honra y en dignidad corre el riesgo de desviarse, hermanos, de ser diferente, de tener un enfoque al inicio y terminar siendo otro. Otro asunto también que podemos definir aquí, hermanos, es que no seamos como Abimelech, comparado con una zarza sin posibilidad de dar fruto. Nosotros podemos meternos en algún trabajo de honra, de dignidad, pensando que tenemos este talento, pero los resultados nos van a estar diciendo lo que realmente somos. Así que estemos atentos y cambiemos si es que nos vimos en esta necesidad. Voy a tomar un tema alterno, hermanos, y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es bueno que no sepamos con exactitud cuándo Cristo volverá? Bueno, si llegáramos a conocer la fecha precisa, nosotros como seres humanos nos veríamos tentados a descuidar la tarea que Cristo nos encomendó. Dejarla para después, dejarla para el último tiempo, pero cuando no sabes el tiempo y reconoces que la capacidad es poca, entonces el esfuerzo es urgente y la gracia de Dios es entendida, porque nosotros no tendríamos por nosotros mismos la manera de responder ante estas crisis, pero el esfuerzo, hermanos, se hace urgente porque necesitamos hacerlo ya. No sabemos si va a haber un mañana, no sabemos cuántos mañanas va a haber, y por lo tanto, hermanos, nuestra obra tiene que ser terminada el día de hoy. No tenemos la seguridad. Planea todo, esfuérzate y sé valiente, dice la Escritura, para todas las personas. Así que, hermanos, no dejemos para el último tiempo todo lo que tenemos que hacer hoy. A veces, hermanos, podríamos también pensar, si no supiéramos el tiempo en el que viene Cristo, podríamos volvernos al mundo, pecar, y cuando fuéramos viejos reconocer que Dios tiene razón después de la experiencia y venir y acercarnos cuando fuéramos viejos. Al fin y al cabo, muchas personas tienen la idea de que la religión es para viejos, para personas que somos de edad avanzada. Y esto es un error grave. No podemos engañar a nuestro Dios diciéndole, primero me fui, pequé, hice todo lo que tenía que hacer y ahora estoy de regreso. Te pido me perdones y me dejes entrar al reino. Dios es el único que no podemos engañar. Por último, hermanos, quiero decirles nuestro alcance actualmente aquí en la tierra no llega al reino de Dios como meta. Es decir, nosotros no estamos trabajando para obtener el reino de Dios al final de nuestro esfuerzo. El reino de Dios es regalado por nuestro Señor Jesucristo. La salvación de nuestra alma
se genera y se da a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien perdona nuestro pecado. No es nuestro esfuerzo ni nuestra dedicación la que nos pone ahí. Así que no trabajemos para estar dentro del reino de Dios. Hay una labor que tenemos que cumplir aquí como respuesta del amor que hemos recibido del Señor. Ese trabajo es el que nos toca hacer y no lo hacemos para ganar el reino. No lo hacemos para corresponder a Dios. Lo hacemos solamente en gratitud en nuestro corazón al saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Debemos llevarla a cabo. Esa tarea para ti y para mí es específica. Debes de llevarla a cabo hasta que llegue tu muerte, o la mía, o hasta el momento que nos sorprenda el Señor en su segunda venida. Yo espero, hermanos, que esto sea algo que se grabe en nuestro corazón y que sea una enseñanza clara para todos el día de hoy. Esta es una segunda sección, hermanos. Voy a llevarlos, o quiero que me acompañen más bien a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, versos 13 al 14. Y esta sección la vamos a titular La higuera que se secó. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ha sido muy discutido por el tiempo y por los que conocen la Escritura esta narración, hermanos, en la que Jesús llega a la higuera, no encuentra el fruto y la maldice y la higuera se seca. Así que la explicación de este acontecimiento en plenitud lo dejaremos al Señor cuando regrese por segunda vez. Hoy no nos toca solamente o nos queda solamente interpretarla. Para extraer estas posibles enseñanzas, hoy deseo proponer la siguiente explicación. La condenación de dos cosas. Una de ellas es la condenación de la promesa sin cumplirse. Quiero explicarlo de esta manera. Las hojas del árbol se podían interpretar como una promesa de fruto. Es decir, cuando Jesús ve la higuera de lejos, se da cuenta que tiene hojas y por lo tanto debe tener fruto. Así que su apariencia externa indicaba que ahí encontraría fruto. Pero como no había fruto, entonces es una promesa sin cumplimiento. Es la condenación específica del pueblo de Israel porque ya conocemos por interpretaciones anteriores que la higuera se simula al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, hermanos, durante toda su historia había sido una preparación para la venida del escogido de Dios, para el Mesías. Así que toda su vida estuvieron narrando de padres a hijos y después con la Escritura estuvieron enseñándole a sus hijos que vendría el Mesías, aquel que los liberaría de toda angustia y de todo pesar, que se pondría como rey por encima de las naciones y entonces ellos recibirían como premio ser el pueblo elegido y estar por encima de todos los pueblos. Pero hermanos, cuando la promesa llegó, es decir, cuando llega el Mesías, ellos deberían de estar ansiosos de recibirle. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando vino, de hecho, esa promesa no se cumplió. Ellos estaban ansiosos de recibir a un rey, pero nunca esperaron a un rey como Jesús. No esperaron a alguien humilde, a alguien sencillo, alguien que sufriría principalmente a pesar de conocer la Escritura. Hay narraciones, hermanos, que dicen que algunos judíos sabían que iba a haber dos Mesías, uno que iba a ser el siervo sufriente y otro que iba a ser el rey, pero ellos se enfocaron en recibir un rey, no se enfocaron en recibir al siervo sufriente. Así que entonces, hermanos, ellos, esperando ser el pueblo elegido, se convirtieron en un pueblo que defraudó esta condición. Ellos debieran estar ansiosos por recibirle, deberían de haberle reconocido con todo lo que hizo, con sus milagros, con sus sanidades, con la manera como hablaba. Y sin embargo todo esto fue frustrante, porque ellos fueron, debiendo ser el pueblo elegido y debiendo ser aquellos que lo arroparan, fueron aquellos que lo mataron. Tengo un relato hoy, hermanos. Una persona que se llama Charles Deland cuenta la historia de un cierto Samuel Legris. Y este muchacho, cuando joven, dice que tuvo 3 etapas en su vida. Cuando era joven, se decía que era una promesa él, que iba a tener características o que tenía características tan significativas que él debería de ser alguien importante y se tenía una expectativa de él enorme de quién podría ser él con su coeficiente que lo señalaba o lo hacía grande entre todos los demás. Cuando fue mayor y no llegó a nada, dijeron, todavía podría hacer algo si él quisiera. Tiene esas cualidades para hacerlo, pero no lo ha desarrollado todavía. Si él quisiera, podría hacer algo.
Cuando llega al final de sus días, decían, él podría haber sido alguien si lo hubiera intentado. Su vida, hermanos, la de Samuel Legris, su vida era la historia de una promesa que no se cumplió nunca. En este incidente tenemos la parábola que representa o que simboliza la condenación de la promesa que no se cumple. Hoy me gustaría, hermanos, decirles que nosotros somos higueras y que podemos tener hojas, pero debemos tener fruto. No dejemos que nuestra vida llegue en estas 3 etapas. Por favor, rompamos ese esquema que nos condenaría a nosotros a hacer una promesa no cumplida, a ser judíos que esperaban al Mesías y finalmente lo condenaron a muerte. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque tenemos un Mesías que vendrá como rey en esta ocasión. Y nosotros estamos viendo a un siervo que viene y vive junto con nosotros nuestras angustias, que nos pone la mano en la espalda para consolarnos, que nos dirige en medio de nuestros pequeños retos que no han llegado a ser tan grandes como los que él tuvo. Pero nosotros, hermanos, por el contrario, sí podemos llegar a hacer algo. Reflexionas ahora en tu vida si eres joven y entonces toma tu lugar en la iglesia, toma tu lugar en el ministerio, toma tu lugar en el servicio que Dios te ponga para dar. Si eres mayor, si eres ahora un adulto que puede gobernar su vida y que tiene a cargo una familia, entonces entiende que si quisieras, podría hacer algo. No lo dejes para mañana, no dejes que las cosas te absorban, no dejes que el trabajo rompa esta capacidad que tienes de ser alguien. Busca en tu interior, habla con el Señor, pide de tu espíritu para que seas alguien que valga la pena. Hacia el final, cuando ya estemos viejos, entonces no dejes que esta frase llene tu epitafio y que diga, habría podido ser alguien si lo hubiera intentado. Hagamos algo desde hoy, hermanos. No dejemos esto para otro día. Hoy esa es la manera de salir adelante. Quiero decirles una segunda parte, que sería la segunda condenación, que en este caso sería una profesión cristiana sin la práctica. Podría entenderse que el árbol con hojas debería de ofrecer fruto, pero no tenía nada que dar. Así que el clamor del Nuevo Testamento, todo lo que grita el Nuevo Testamento para nosotros, es que una persona digna solo se puede conocer por sus frutos en su vida. Así dice Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hemos dicho entonces en 2 textos, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis, y Lucas 3:8, que dice, producid frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, nosotros estamos llamados hoy a ejercer una profesión, y esta profesión debe principalmente dar testimonio en la práctica. No somos de los que hablamos solamente, hermanos, seamos de los que demos frutos, de los que estemos para servir a otros, de los que podamos guiar para que las personas se encuentren con el Señor. Hoy también quiero decirles, hermanos, que hay un texto en particular que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, entonces entendamos que no es solamente hablando que nosotros podemos decir que prometemos algo, que somos algo o que decimos ser algo. La higuera con sus hojas prometía tener frutos, pero nosotros, hermanos, no seamos de los que solamente hablamos y de los que solamente nos movemos en el templo, en un lugar cómodo, sino que nuestros frutos se conocen. Los frutos serían los que el Espíritu Santo nos da en nuestra vida, resultado de nuestro trabajo, de nuestros dones, resultado del ejercicio de estos dones que el Espíritu también nos da. Hermanos, veamos frutos en todo eso, dentro de nuestra vida, con la paz, con la tranquilidad, con la seguridad, con la benignidad, con la bondad y con la fe. Pero veamos también, hermano, el resultado en las personas a las que les hablamos el Evangelio, que son llamadas, que son personas que recibieron el mensaje con un mensaje de alegría en nuestra parte, con un mensaje que ha cambiado nuestra vida para siempre y que ellos sean también atrapados por este mismo amor. El último punto de esta condenación, hermanos, es que nosotros, a menos que nuestra profesión cristiana le haga una mejor persona a usted y a mí, o que nos haga más útiles para servir a las demás personas, o que haga nuestro hogar más feliz, o que haga una vida mejor para los que están a nuestro alrededor. Entonces, si no es una religión así, si no es un llamado, si no es una profesión, si no es una actividad como esa, entonces no sirve para nada.
No tengamos una religión, hermanos, que nos encierre en los templos. Una reflexión muy clara que podemos hacer ahora. El templo, hermanos, es para ir y convivir y compartir lo que ha pasado en nuestra vida afuera. Así que hagamos, hermanos, que nuestra vida afuera dé un testimonio claro de que el Señor está con nosotros, transformando nuestra vida. No seamos como la higuera que solamente tiene hojas, porque recibiremos esa condenación de Jesús, que no darás fruto y serás secada de inmediato, y esa higuera seca será echada al fuego. Nosotros, hermanos, estamos aquí para tener hojas grandes y frutos deliciosos. Preparémonos, hermanos, hagamos una reflexión y no solamente seamos seguidores olvidadizos de nuestro Señor Jesús. Nadie que pretenda ser seguidor de Jesús y puede seguir siendo totalmente diferente a Jesús. Queremos ser seguidores de Cristo, entonces hagamos lo que Cristo nos enseñó a hacer. Por último, hermanos, la tercera sección de la escritura que tengo para compartirles está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versos 32, y titularemos esta sección como La enseñanza de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Vamos a ver cómo en esta lectura, hermanos, dice, aprended esta enseñanza de la higuera. ¿Qué tenemos que hacer? Directamente ese es el mandato. Aprendan la enseñanza de la higuera. ¿Y cuál es la enseñanza? Veríamos entonces sus ramas se ponen tiernas. Es decir, nosotros podríamos ver que están suavecitas, que están verdes, que están floreciendo y entonces empiezan a brotar sus hojas. Cuando esto pase, nosotros determinaríamos que está por llegar el verano. Aprendamos esto, hermanos. En cuanto a la segunda venida de Cristo, que es el mensaje que podemos extraer de aquí, se anuncia que habrá un gran cambio para hacer nuevas todas las cosas. Entonces, dice la Escritura también, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Y dice aquí, con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Puedes imaginarte eso? Viniendo el Rey de Reyes en las nubes y viene con una voz de mando, con una voz que estremezca nuestros corazones, que simbre nuestra vida y que nos demos cuenta de que quien viene ahí es a quien hemos estado predicando, a quien amamos, quien pone su mano en nuestra espalda ahora en momentos de angustia, quien nos acompaña en las oraciones y quien en la reflexión se hace presente en nuestra vida y consuela nuestros corazones y alienta nuestros trabajos y está en constante comunicación con nosotros diciéndonos, adelante, tú eres a quien yo he elegido para hacer esta labor. Hermanos, esta venida de Jesucristo va a ser un gran cambio, debiera ser admirada por todos nosotros y deberíamos de predicarla con gran entusiasmo porque sabemos que esto es verdad. No dejemos de hacerlo en medio del aislamiento, hermanos. Tengamos nuestros grupos y hablemos a todo el mundo. Los grupos de medios electrónicos en donde nosotros podemos hablar con otras personas, llamadas, utilicemos el celular, las videoconferencias, cualquier medio que nos permita predicar esta verdad a la gente. Que no se quede nadie sin saber, hermanos, que no se quede nadie sin responder a esta invitación. Su segunda venida, hermanos, en esta ocasión será muy diferente. Todo ojo le verá y le verán venir en las nubes con gran poder y gloria. Debe ser una señal grandiosa, hermanos, algo que estremezca, que mueva nuestra vida y que nos haga entusiasmados predicarla. Todos los pecadores, hermanos, tendremos un lamento. Todos nos lamentaremos cuando venga Cristo, porque hemos pecado, porque hemos hecho cosas mal, porque hemos dejado para otro tiempo lo que deberíamos de hacer hoy, porque no hicimos lo que deberíamos de haber hecho, o tal vez lo hicimos a medias, hermano, no lo hicimos con todo el amor que tendríamos por haberlo hecho. Dejamos algunas cosas ahí en entredicho, otras cosas nos dieron pena, otras cosas nos dieron miedo, otras cosas nos sentimos inútiles para hacerlo. Hermanos, no dejemos nada, que no se quede nada por nosotros. Como en una carrera, dejemos todas nuestras cualidades y nuestras características en el servicio a Dios. Todos los pecadores estaremos lamentándonos ese momento, pero la Escritura dice, hermanos, que un pecador arrepentido miramos a Cristo y tenemos un dolor santo. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo. Y esto es algo que yo deseo, hermanos, en su vida, porque nosotros hemos sufrido mucho para predicar el Evangelio. La gente no cree, la gente no se acerca, hemos recibido insultos, hemos recibido persecución en algunos lugares del país. Hemos sido atacados, criticados, disminuidos en número. Ha habido gente que ha renunciado a seguir haciendo estos trabajos. No renunciamos nosotros, hermanos, estamos seguros en una promesa.
Los pecadores, hermanos, que no se arrepienten, aquellos que son impenitentes, como diría la frase católica, verán a aquel que traspasaron, y aunque ahora se ríen, entonces lamentarán y llorarán con horror y desesperación. Aquellos, hermanos, que no inclinen y doblen su rodilla y se encuentren en pecado constante o en pecado en ese momento, ellos se lamentarán, pero con horror y con desesperación. Nosotros no somos de esos, ¿no? Nosotros somos elegidos por Dios y estamos dispersos por todas partes en el planeta. Y los que estamos en todas partes, hermanos, y en donde quiera que estemos, en cualquiera de las naciones, cuando llegue el gran día de la reunión, no habrá uno solo que falte. La distancia del lugar no dejará a nadie fuera del reino de Dios. Nosotros estaremos ahí, porque no quedará nadie que haya creído y que haya expresado su fe fuera del reino de Dios. Vamos a terminar entonces, hermanos, diciéndoles lo siguiente. En este tiempo de crisis hemos aprendido cuán vulnerables somos. Lo que podemos hacer es valorar a quienes más amamos, hermanos. Porque en estos minutos, en estos últimos días, en estos últimos meses, podemos perder al ser amado, al que más amamos, en unos segundos, en unos días, en unos momentos. Y eso dolerá en nuestro corazón profundamente. No perdamos este momento para prepararnos, hermanos. Hemos aprendido que con la enfermedad esto puede pasar repentinamente. Tenemos que prepararnos para ello. Hemos aprendido que podemos sufrir mucho. Hemos aprendido que podemos ser afectados por causas inesperadas, como perder el trabajo, como perder en nuestro medio de recursos, como perder a nuestra familia, como perder a nuestros amigos, tener algunas cosas inesperadas en nuestra vida que podrán afectar todas nuestras relaciones. También hemos aprendido que la unión en nuestras familias es amenazada hoy. Así que, hermanos, hagamos que nuestra familia se una, que se abrace, que sea cada vez más fuerte y que no sean la rutina y que no sean los medios electrónicos ni la comunicación mermada debido a que nosotros no sabemos manejar los conflictos. Unidos en la palabra de Dios y con sus consejos podemos unir a nuestra familia y hacer de este núcleo en esta oportunidad más fuerte. Que cuando podamos regresar a la sociedad en convivencia, entonces regresemos con una familia que sea fuerte en unidad, que sea sólida y que esté basada en los consejos de nuestro Dios. Recuerden también, hermanos, que hay una labor que cumplir aquí en esta vida y debemos llevarla a cabo hasta la muerte de nosotros o hasta el momento del regreso de nuestro Señor. Así que no dejemos nuestro ministerio y hay que permanecer constantes trabajando hasta recibir los frutos de su labor. Estos frutos, hermanos, son dados por el Espíritu Santo. Estos frutos los recibiremos a su tiempo. Nosotros estamos sembrando y cosecharemos a nuestro tiempo, al tiempo que el Espíritu Santo quiera darte esos frutos. Así que nuestra labor y nuestro enfoque debe ser hacia las cosas que Dios nos empuja a hacer. Este talento que Dios nos dio, pongámoslo por obra en beneficio de todas las personas. No pretendamos ser cristianos solamente, hermanos. Si verdaderamente estamos ansiosos de que regrese nuestro Señor y Salvador, entonces portémonos como quienes creen que esto es cierto. Cuando nosotros vayamos a algún lugar, entonces podemos predicar libremente de lo que nosotros creemos, tener la seguridad de que el Señor vendrá y vendrá por nosotros y nos pondrá en ese lugar y podremos entrar a su reino celestial. Nosotros sabemos desde hoy que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida porque nosotros estamos en fe delante de nuestro Dios. Su palabra es un ejemplo. Nosotros tenemos el llamado para hacer frutos del arrepentimiento que tenemos por nuestro pecado. El pecado nos duele, no lo escondemos, hermanos. El pecado sabemos que está en nosotros, pero nosotros hacemos cosas para que no se repitan. Nos duele, le expresamos a Dios, le pedimos que nos perdone y estamos en constante lucha contra las cosas que hacemos mal. No nos cansemos de predicar, hermanos, de ser ejemplo en conversación, en pensamiento y sobre todo en acciones en favor de los necesitados. Nuestra vida está en testimonio si somos cristianos. Hagamos lo que hizo Jesús. Salgamos de los templos y hablemos a las personas, sanemos a las personas, hablemos de todos los beneficios que tiene llegar a ser cristiano, de venir al encuentro de Jesús. Y entonces, hermanos, salvaremos un alma de muerte y cubriremos muchos pecados de las personas que vendrán y se acercarán a nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que cuando venga este tiempo, ya tuvimos un ejemplo en tiempos de Noé, la oportunidad se termina. La oportunidad de creer y de ser salvo tendrá un tiempo
en el que las puertas se cerrarán como fueron cerradas las puertas del arca, para que nadie entre, para que la maldad se quede afuera. Los pecadores sufriremos, pero los que tengamos fe estaremos dentro, seguro y llenos de gozo. Así que yo les invito ahora, hermanos, para que nuestra misión no sea alcanzar el reino de Dios, porque no es esa la intención. Nosotros recibiremos el reino de Dios y la vida eterna por lo que Jesús hizo, demostrando fe. Pero nuestro trabajo aquí en la tierra es cumplir con el ministerio que tenemos encomendado por nuestro Dios. Los dones y talentos hay que ponerlos en obra y no es para alcanzar el reino, hermanos. Es por agradecimiento al gran amor de nuestro Dios en nuestra vida. Hoy es tiempo de preparación. Hoy es tiempo de reflexión, de esperanza, de motivarnos a las buenas obras, de apartarnos del pecado y acercarnos más a nuestro Creador, de estar en oración, de estar en la Escritura, analizando lo que se dice, de impulsar las disciplinas espirituales, hermanos, en nuestra vida y de cada integrante de nuestra familia, de creer en las promesas de Dios, aferrarnos a las promesas de Dios, de esperar en su misericordia y en su bondad, de depender de su providencia y de hablar más tiempo y con más confianza y seguridad con quien tiene el poder de cambiarlo todo. Les invito, hermanos, para que esto sea una realidad de nuestras vidas. Analicemos, trabajemos, hablemos, sirvamos, que todo lo que hagamos, hermanos, sea en beneficio de la obra del Señor, y entonces estaremos seguros de estar con Él más cercanos, y Él promete salvarnos y darnos la vida. Yo espero, hermanos, que en esta tarde podamos aprender la enseñanza de la higuera. El verano está cerca, hermanos. La higuera tiene ramas tiernas y ya empezaron a salir las hojas. Dios eterno, no nos sueltes de tu mano poderosa. Les invito a orar. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser mejores, que nos ayudes también para tener paciencia en medio de la crisis y que no desmayemos, Señor, cada que nos enfrentamos a alguna angustia, alguna necesidad. Te pedimos por quienes sufren por la enfermedad, te pedimos también por quienes han perdido familiares. Consuela, Señor, y atiéndelos a cada uno en su necesidad. Ven y llena cada hogar que escucha, cada familia que está reunida alrededor de este medio con el cual transmitimos, y permítenos, Señor, ser de edificación para tu pueblo. Muévete tú, Señor, en cada uno de los corazones y ayúdanos a ser mejores. Lo pedimos todo y lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Alabar a Dios es un privilegio. Él es digno de nuestra adoración. Jesús es el Hijo de Dios y su Hijo es digno de nuestra alabanza. Alábelo con nosotros en esta tarde. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. El único
misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti, Jesús. Amén. Tú eres el único digno de ser alabado. Gloria a Dios. Amén. En esta hermosa tarde hemos alabado al Señor, le hemos dicho que Él es digno, le hemos dicho que Él es único. Y antes de despedirnos, hermanos, les damos las gracias por habernos permitido haber estado aquí con ustedes. Es un privilegio alabar con ustedes al único Dios, grande y poderoso. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, para mí es un privilegio, Señor, alabarte, bendecirte. Deseo, Señor, que mis hermanos en todo el distrito hayan sentido, Señor, alegría, hayan sentido gozo, y que donde tú estás sentado, Padre, que nuestra alabanza, que nuestro sacrificio haya llegado, Señor, ante tu presencia como un olor fragante. Yo reconozco, Padre, que estás sentado a la diestra de Dios. Para mí, Señor, eres lo más grande que hay en este mundo. Bendito seas, Señor. Bendice a mis hermanos en todo el Distrito 2. Y gracias, Padre, porque a través de este medio podemos orar ante ti. Toda la honra, Señor, toda la gloria sea única y especialmente dada a tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la unidad y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Paz a vosotros.
Dios les bendiga, hermano. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y le prospere en todo momento. Paz a vosotros. Paz a vosotros.